puede sentarse. Siempre me gusta que la gente se pare antes del sermón, como dura 1 hora, es bueno que estén parados un poquito, ¿no? Creo. Bueno, me llamó la atención el pasaje que se leyó antes de la Cena del Señor, que dice que éramos enemigos de Dios. Y ellos antes de bautizarnos, de convertirnos, y a veces uno se pregunta, ¿era tan enemigo de Dios realmente? Y a veces uno es enemigo sin saberlo porque no es consciente de lo que Dios quiere y no sabe que vive en contra de lo que Dios quiere. En ese sentido, éramos enemigos. Cuando aprendemos y nos arrepentimos, aprendemos a bautizarnos y seguimos, dejamos de ser enemigos de Dios, pero hay que preguntarnos siempre si estamos viviendo conforme a su voluntad. Así que vamos a estar hablando hoy acerca del amor al enemigo, pensando que tenemos el ejemplo máximo en que Jesús vino y murió en nuestro lugar, pero vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 5, que dice, Lucas 6, 31. Vamos a leer acerca del amor al enemigo y ver 3 ejemplos. Así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando nada a cambio. Y su recompensa será grande, serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Cuando pensamos en la idea de amar, pensamos en una emoción, ¿no es cierto? Cariño, afecto. Pero justamente cuando hablamos del amor al enemigo, no estamos hablando de una emoción. Estamos hablando de una decisión de cómo actuar hacia uno. Si uno se pone a pensar en este párrafo, nunca dice que sientan cariño por sus enemigos. Si yo tengo un enemigo, justamente esa persona que no me quiere, probablemente. Ahora, yo puedo ir superando el mal que yo siento en mi corazón, pero no puedo hacer que nazca afecto hacia una persona que me odia, yo creo. Pero sí puedo actuar correctamente hacia esa persona. Por ejemplo, un sinónimo de amar es hacer el bien. Amen a su enemigo, hagan el bien a los que los odian. Una persona que te odia es tu enemigo, ¿no es cierto? Yo puedo decidir hacer el bien, está en mí, es una decisión que tomo. Lo que no puedo hacer es fabricar cariño hacia una persona que me odia, pero sí puedo hacer el bien. Entonces fíjense que lo que se enseña acá son acciones. Hagan bien, por ejemplo, amen, hagan bien, prestar a la gente. O sea, son decisiones que puedo tomar. Ahora también cuando estoy haciendo esto, tengo que pensar en qué consiste el bien para esa persona. Por ejemplo, si es una persona que le presté plata 1000 veces y no me devolvió, ¿le estoy haciendo un bien realmente prestándole plata? O sea, hay que pensar en estos casos, ¿qué es hacer el bien al enemigo? ¿Qué es amarlo? Esto requiere sobre todo, yo creo que mucha oración. Antes de que Jesús enseñara esto, pasó la noche orando.
una noche orando acerca de lo que iba a enseñar el día siguiente. ¿Pueden imaginarse eso? Pasar una noche en oración antes de enseñar que deben amar a los enemigos. Ahora, si una persona nos hace mal, es nuestro enemigo. Puedo tomar la decisión de hacerle bien, aunque no lo sienta. Entonces, el amor hacia el enemigo en primer lugar no es un sentimiento, es una decisión de hacerle el bien al otro. Ahora vamos a seguir ver ejemplos en esto. Capítulo 7 de Lucas dice 7:2. El siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue a quien nos edificó la sinagoga. Primero vamos a pensar en esta idea que el centurión amaba al pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo conquistado por Roma. Entonces vamos a suponer que los judíos no sentían mucho cariño hacia los romanos, pero este centurión, que era su enemigo, dio el ejemplo de amar al pueblo. ¿Qué hizo? Le construyó la sinagoga, les hizo el bien. No sabemos qué sentimientos sentía este hombre hacia el pueblo, pero vemos que el efecto del amor al enemigo muchas veces es que la gente responda. No hay garantía. No hay garantía de que si vos haces el bien a tu enemigo, de que responda con el bien, como pasó en este caso. No hay garantía. Jesús, cuando nos enseña a amar al enemigo, a hacer el bien al que nos odia, no está diciendo: a cambio te van a amar a vos. No lo dice. Muchas veces sucede. Muchas veces el buen trato hace que surja buen trato, ¿no es cierto? No hay garantía. No hay garantía. Lo que sí hay es saber que nosotros obedecemos al Señor haciendo el bien al otro. ¿Está bien? Entonces, este ejemplo de que ellos piden que ayuden al centurión sanando a su siervo que está enfermo. A continuación, Jesús va a la casa para sanarlo, y Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Vamos a encontrar una gran relación entre la fe y el amor. Una gran relación entre la fe y el amor. Este hombre, el centurión, tenía fe en lo que Jesús podía hacer, reconoció su autoridad.
justamente porque él es un hombre como militar que sabía de autoridad, ¿no es cierto? Sabía dar órdenes. Y se ve que si Jesús da la orden, se va a sanar, no hace falta que vaya. Eso es tener fe. Pero la fe de ese hombre también nos llevó a amar a su centurión, a amar al pueblo. O sea, vamos a ver que la gente que es capaz de amar al enemigo son personas que tienen fe en lo que Dios hace. Entonces vamos a tomarlo como ejemplo. Si tenemos fe en que Dios nos ama a nosotros, a pesar de lo que somos, nos permite amar también. ¿No es cierto? Vamos a ver otro ejemplo. También en Lucas 7. Lucas 7, 36. Otro ejemplo de amor hacia el enemigo. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Jesús. Y le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. No me diste un beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Otra vez, la relación de la fe y el amor, ¿no es cierto? La mujer tenía fe en Jesús. Ahora, cuando leemos este relato, es como ver una fotografía, o si fuera un video y ves 10 segundos y no sabes lo que pasó antes, en los 10 minutos anteriores. Esta no es la primera vez que esta mujer conoció a Jesús. No sabemos cuándo la conoció, pero él la había impactado de tal forma que ella trajo algo valioso, lo vendió, trajo el perfume y lo puso, no lo vendió, esa es otra historia, perdón. Trajo el perfume y empieza a poner el perfume en los pies de Jesús y llora, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso, la parte de la película que no vimos, es que Jesús había perdonado a esta mujer. La había aceptado como ser humano, algo le había impactado de tal forma que ella quería cambiar su vida. Es lo que yo creo que pasó antes. Entonces viene llorando
convencida de que su vida fue un desastre, y empieza a mostrar su amor haciendo el bien. O sea, esta vez, desde que ella fue perdonada, por eso ama. ¿No es cierto? Ahora, en esta historia, uno que puede preguntar, ¿quién es el enemigo? Se supone que la mujer, como mala persona, es la enemiga de Jesús, pero ella ya se ha convertido. La persona que invita a Jesús, el fariseo, es un enemigo escondido, porque lo critica, sin decir nada. Ahora, ¿cómo responde Jesús a su enemigo de caso? Primero, como anfitrión, tenía que haberle saludado con un beso cuando llegaba. Como anfitrión en esa cultura, tenía que haberle lavado los pies, tenía que haberle sentado, o sea, tenía que haber hecho el bien como anfitrión. O sea, no mostró amor hacia su invitado. Lo trató como un enemigo realmente, en vez de como un invitado. Ahora, Jesús le hace el bien corrigiéndolo. En este caso vemos que el bien es corregirlo, destacando lo que hizo y mostrando que el que se da cuenta y recibe el perdón es el que muestra amor. Se le corrige. Entonces, cuando estamos hablando del amor hacia el enemigo, en este caso el enemigo es uno encubierto, y muchas veces los hay, hay que saber también cómo tratar a esa persona buscando su bien. Buscar el bien de la persona, repito, cuando Jesús dice hacer el amor es acción, amar, hacer el bien, orar por la persona, bendecirlo. Por ejemplo, una persona que me trata mal a mí, yo puedo bendecirlo, es mi decisión, ¿no es cierto? Cuando dice oren por él, yo puedo orar por esa persona, yo puedo hacer el bien. Lo que no puedo fabricar es cariño. A veces mis buenas acciones van cambiando mi corazón y voy superando mis sentimientos negativos. Muchas veces, no hay garantía de eso. ¿Cómo? Había una pregunta ahí, perdón. Muchas veces mis buenas acciones van cambiando mi corazón también, no solamente el corazón de otra persona. Bueno, el último ejemplo es el que se leyó hoy en Lucas capítulo 10, que es, creo que es el 10. ¿El buen samaritano dónde queda? 10. Sí, Lucas 10, 30. Y para entender esta historia hay que entender que los judíos y los samaritanos eran enemigos. Si el hombre está bajando de Jerusalén a Jericó, es judío en esta historia. No dice, pero es judío. Entonces, ahora sabemos por el odio entre los samaritanos y judíos, por Juan capítulo 4, cuando Jesús le pide un vaso de agua a la mujer samaritana, él dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides algo a mí, un samaritano? Porque los judíos y los samaritanos usaban las mismas vasijas. O sea, era tanta que no iba a tomar un vaso de una samaritana. Y yo pregunté, ¿y por qué? Claro, para Jesús esa diferencia no existía, pero entre los pueblos eran enemistados. Entonces, si el hombre está bajando a Jerusalén, Jericó, es judío. Cierto hombre bajaba de Jerusalén, Jericó, y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo lado también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino.
Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando los 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese se lo pagaré. Bien, ahora, esta historia muy conocida, pero comienza con una pregunta. La pregunta es: ¿quién es mi prójimo? Porque, ¿cómo surgió esa pregunta? Surgió por otra pregunta. En Lucas 10, le pregunta a Jesús qué va a hacer para dar la vida eterna. Y Jesús le pregunta, bueno, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Y él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Si amas a tu prójimo, haz esto y vivirás. Ya está. Pero queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Ahora, quería justificar la pregunta. O sea, yo ya sabía lo que tenía que hacer para la vida eterna. Sería que amar a Dios y amar al prójimo era más importante. Y Jesús dijo: bueno, está bien, hacelo y vivirás la vida eterna, lo tendrás. Él quiere justificar y dice: ¿quién es mi prójimo? Ahora, lo interesante es que Jesús no dice: tu prójimo es tal y tal persona. No lo dice. De hecho, él termina con otra pregunta. Contesta la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Con la pregunta: ¿quién le fue prójimo al hombre atacado? El hombre atacado. O sea, Jesús está diciendo: yo creo que preguntar ¿quién es mi prójimo? No es una buena pregunta. La pregunta debe ser: ¿cómo puedo ser yo prójimo de los demás? ¿Cómo puedo acercarme a los demás? ¿Cómo puedo que nazca en mi interior el ayudar al otro? Entonces, si estoy preguntando ¿a quién tengo que amar? No entendí. Eso es cuando no nace de mi decisión de hacer el bien al otro. No es algo que nace de mí. Es algo que depende de una relación que ya existe. Si la relación existe, voy a hacer el bien. Jesús dijo: si hacen el bien a lo que les hace bien a ustedes, todo el mundo lo hace eso, no es nada nuevo. Si aman a lo que los aman a ustedes, todo el mundo lo hace, no es nada nuevo. Amen a sus enemigos. Háganle bien a los que los odian. Ahora, cuando yo leo esto, entiendo que lo que Jesús nos enseña y sé que es re difícil. Aparte que el pasaje se leyó en Romanos 5 hoy. Romanos dice que hay cosas que sin la ayuda de Dios no podemos hacer. Cuando estamos frente a una situación difícil, tenemos que pedir a Dios: Señor, ayúdame a hacer bien este caso. Ayúdame a superar lo que yo quiero hacer, ayúdame a hacer lo que es el bien para la persona, a saber lo que es el bien. Entonces ahí es cuando el amor, inclusive al enemigo, se pone en la práctica ante algo que es difícil de hacer. O sea, no es, repito, entiendo que Jesús nos está diciendo que sintamos cariño hacia al que nos odia. Sí, tratarlo bien. Sí, hacer el bien. Orar por la persona, bendecirlo. Son acciones que podemos tomar.
justo después de esta parte va a seguir con el tema del amor, diciendo que el no juzgar como parte de no hacer bien al otro. Y va a terminar diciendo: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Ahora, eso incluye lo que le enseñé acerca de hacer el bien al que nos odia. No dice escucharlo, no dice ir a Jesús, escucharlo y no hacerlo. Cuando nos acercamos a su palabra y lo dice una cosa dura como esta, entonces Él quiere que la pongamos en práctica. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. No es fácil hacer el bien al otro cuando no nos desea el bien. Ahí es cuando nos requiere lo que acá él llama cavar hondo. Cavar hondo. Echar cimiento sobre la roca. Tomar decisiones en la vida que por ahí nos cuestan tomar. Desarrollar prácticas que por ahí nos resultan naturales, que hacer el bien al otro. Eso es cavar hondo. Pasar tiempo en oración. Pasar tiempo en meditación, pensando qué debo o necesito cambiar. Cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Una persona que aprende a amar al otro sin depender de la relación es una persona fuerte. Repito, requiere fuerza hacer el bien al otro sin pensar en cómo nos trata. ¿Queremos ser personas fuertes? ¿O queremos depender de cómo nos traten a nosotros para saber cómo vamos a tratar? Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros tenemos la lección entre poner en práctica lo que Jesús enseñó que es difícil, como amar al enemigo, hacer el bien al otro aunque no lo merece. Si tomamos esa decisión, pidiendo que Dios nos ayude, buscando ayuda con los hermanos, orando, aprendiendo, vamos a ser personas fuertes. Porque estamos diciendo, yo voy a actuar como Jesús me manda. Pero si estoy a la debida y voy a actuar según me tratan a mí, soy una persona débil. Estoy permitiendo que el otro decida qué hago y qué soy. Vamos a ver que Dios nos ayude a hacer el bien al otro y que nos guíe en amar a todos, aunque no cueste. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos dejó la enseñanza de cómo amar inclusive a los enemigos. Te damos gracias por su ejemplo de hacerlo, y pedimos, Padre, que nos ayudes a aprender y no estar conformes y seguir aprendiendo. Por Jesús oramos. Amén.